el invierno no avisó. Cayó sobre el valle como una sentencia, cubriendo los caminos, apagando los colores y silenciando incluso a los lobos. Fue entonces cuando la abandonaron. No hubo despedidas ni lágrimas, solo una puerta cerrándose y unas huellas que se alejaban rápidamente, borradas por la nieve antes de que el remordimiento pudiera alcanzarlas. La dejaron allí para morir, convencidos de que el frío haría el trabajo que ellos no se atrevieron a completar. Ella permaneció tendida junto al granero derrumbado, envuelta en un abrigo demasiado delgado para semejante invierno. El hambre le retorcía el cuerpo con una crueldad lenta, y cada respiración era una nube frágil que parecía disiparse antes de existir. El tiempo dejó de avanzar de forma ordenada, las horas se mezclaron con los recuerdos, y los recuerdos con delirios febriles. Pensó en el pan caliente que una vez sostuvo entre las manos, en una voz que ya no recordaba bien, en un nombre que se le escapaba como agua entre los dedos. La noche fue cayendo con una elegancia despiadada. Las estrellas brillaban con una belleza indiferente, como si observaran el mundo sin intención de intervenir. El frío se volvió un peso sobre el pecho, una promesa de descanso eterno. Cerró los ojos, no por sueño, sino porque mantenerlos abiertos exigía una fuerza que ya no poseía. Fue entonces cuando el sonido apareció. Un crujido rítmico, distinto al lamento del viento. Pasos. Lentos, firmes, acostumbrados a la nieve profunda. El leñador solitario avanzaba entre los árboles con su hacha al hombro, siguiendo un camino que solo él parecía conocer. Vivía lejos del pueblo, no por desprecio, sino porque el silencio le resultaba más honesto que las palabras vacías. Aquella tarde había decidido cortar leña extra. El invierno sería largo y no confiaba en la misericordia de la estación. La vio casi por accidente, como se descubren las tragedias más grandes, cuando ya han ocurrido y apenas queda tiempo para evitarlas. Un bulto oscuro junto al granero, demasiado inmóvil para ser un animal. Se detuvo. El mundo pareció contener la respiración. Se acercó con cautela, hundiendo las botas en la nieve. Al inclinarse, vio un rostro pálido, labios agrietados, pestañas cubiertas de escarcha. Estaba viva. Apenas, pero viva. No lo dudó. Se quitó el abrigo grueso y lo colocó sobre ella con un gesto torpe, como si temiera romper algo frágil e irreemplazable. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, temblaron al sentir aquel cuerpo helado. La cargó contra su pecho y emprendió el regreso a su cabaña, luchando contra el viento que parecía querer arrebatársela. Cada paso era una batalla, pero también una decisión irrevocable. No sabía quién era ella, ni por qué la habían dejado allí, pero sí entendía algo con absoluta claridad: si la soltaba, moriría. El fuego tardó en prender, como si dudara también. Cuando finalmente lo hizo, la cabaña se llenó de un resplandor cálido y antiguo. La recostó cerca del hogar, le humedeció los labios con agua tibia, y esperó. El silencio se alargó, pesado, hasta que un leve estremecimiento recorrió su cuerpo. Un suspiro. Luego otro. Ella abrió los ojos lentamente, como quien regresa de un lugar del que no se habla. La luz del fuego danzaba en las paredes, deformando las sombras, y frente a ella estaba aquel hombre desconocido, con barba cubierta de nieve derretida y una mirada en la que no había preguntas. Solo una extraña mezcla de alivio y preocupación. Intentó hablar, pero la voz no respondió. Él se inclinó un poco más, acercando una taza a sus labios, mientras afuera el viento golpeaba la cabaña con más furia. Como si el invierno hubiera notado que su presa se le escapaba y no estuviera dispuesto a aceptarlo tan fácilmente, porque en algún lugar, muy lejos de allí, alguien empezaba a darse cuenta de que la muchacha que habían abandonado no solo había sobrevivido, sino que estaba destinada a cambiar el destino de todos los que la rodeaban, incluido el del propio leñador, que aún no. Sabía que al salvarla también había abierto una puerta que llevaba años cerrada dentro de él, una puerta tras la cual dormían secretos, culpas y una promesa antigua que comenzaba a despertar justo en el momento en que ella, con un hilo de voz casi imperceptible, intentó pronunciar su nombre y en su mente apareció una imagen que no correspondía a aquel lugar, sino a una casa elegante. Un fuego distinto y una traición que aún sangraba bajo la superficie, mientras el leñador, sin saber nada de eso, se levantaba para añadir más leña al fuego, ignorando que cada chispa que avivaba estaba acercándolos un poco más a un pasado que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar todavía. El crepitar de la leña llenó el espacio entre ellos mientras el fuego crecía y la cabaña recuperaba un calor casi olvidado. Ella volvió a cerrar los ojos,
Pero esta vez no fue por agotamiento sino por el peso de los recuerdos que regresaban con una claridad dolorosa. Vio un salón amplio iluminado por candelabros, escuchó risas que no eran sinceras, sintió una mano soltando la suya en el momento exacto en que más necesitaba sostenerla. Un temblor recorrió su cuerpo y el leñador lo notó de inmediato. Se arrodilló junto a ella, dudando antes de tocarle la frente. Ardía de fiebre. Murmuró algo ininteligible, palabras rotas que no pertenecían al presente. Nombres. Promesas. El tono no era de súplica, sino de advertencia. Él no entendía, pero escuchaba con atención, como si aquellas frases escondieran un significado que el tiempo revelaría más adelante. Pasaron las horas y la tormenta no dio tregua. La nieve golpeaba las paredes como dedos impacientes, pero dentro de la cabaña el mundo parecía reducido a ese pequeño círculo de luz. El leñador preparó una sopa simple, siguiendo una rutina aprendida en la soledad. Cuando ella despertó de nuevo, el aroma la ancló al momento. Esta vez sus ojos se mantuvieron abiertos. Lo miró con desconfianza primero, luego con una sorpresa lenta. No era el rostro que esperaba ver. No había juicio en sus facciones, ni compasión exagerada. Solo una presencia firme, como un árbol que resiste al invierno sin prometer nada más que mantenerse en pie. Intentó incorporarse y él la detuvo con un gesto suave. Despacio, dijo, con una voz grave que parecía rara en un espacio tan pequeño. Ella asintió, demasiado débil para discutir. Bebió un poco de la sopa, cada sorbo devolviéndole una fracción mínima de vida. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era amenazante. Había algo nuevo flotando entre ellos, una curiosidad cautelosa. Y creí que iba a morir, susurró finalmente, como si confesarlo en voz alta pudiera hacerlo real otra vez. Lo sé, respondió él sin dramatismo. Pero no pasó. Aquella certeza la desconcertó más que el frío que había sentido afuera. Nadie había hablado así antes, como si la muerte fuera solo una posibilidad descartada. Cerró los ojos un instante, respiró hondo y luego preguntó dónde estaba. Cuando él se lo explicó, frunció el ceño. Ese lugar no figuraba en sus recuerdos recientes, y sin embargo, una sensación incómoda le decía que no había llegado allí por azar. El leñador evitó hacer preguntas. Había aprendido que algunas historias solo salen a la superficie cuando se las deja respirar. Le ofreció quedarse hasta que recuperara fuerzas. No habló de recompensas ni de favores. Aquello, para ella, fue casi incomprensible. Durante los días siguientes, el invierno continuó su asedio. Ella permanecía cerca del fuego, envuelta en mantas ásperas, observando cada movimiento del hombre que la había encontrado. Notó cicatrices en sus manos, la forma precisa en que cortaba el pan, la manera en que miraba por la ventana como si esperara algo que nunca llegaba. Él, por su parte, comenzó a notar detalles en ella, la forma elegante en que sostenía una taza, incluso debilitada, ciertas palabras que pronunciaba con un acento ajeno al valle. El brillo de inteligencia que regresaba poco a poco a sus ojos. Una noche, mientras el viento aullaba con más fuerza que de costumbre, ella habló sin previo aviso. No siempre fui quien soy ahora. Él levantó la vista, pero no la interrumpió. Tenía un nombre que significaba algo, continuó. Un lugar. Personas que decían quererme. El fuego proyectó sombras alargadas en las paredes, como figuras que escuchaban en silencio. Ella apretó las manos, luchando contra la vergüenza que amenazaba con quebrarla. Cuando dejé de ser útil, me convertí en un estorbo. El invierno fue solo la excusa. El leñador sintió un nudo en el pecho, un eco de historias que conocía demasiado bien. No preguntó quién la había abandonado. Sabía que esa respuesta dolería más de lo necesario. Aquí no eres un estorbo, dijo simplemente. Ella lo miró con incredulidad. Esa frase, tan sencilla, hizo más por su recuperación que cualquier sopa o manta. Sin darse cuenta, comenzó a ayudar en pequeñas cosas, ordenaba hierbas secas, remendaba una prenda, barría el suelo cuando la fuerza se lo permitía. La cabaña empezó a cambiar, no en estructura, sino en atmósfera. Había risas breves, silencios compartidos, una sensación extraña de hogar que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero el pasado no había terminado con ella. Una mañana, el leñador encontró huellas nuevas cerca del límite del bosque. No eran suyas. Eran demasiadas, marcadas con la prisa de quienes buscan algo. O a alguien.
Observó el horizonte con el ceño fruncido, sintiendo una inquietud que no lograba sacudirse. Sabía que el valle no recibía visitantes sin motivo, y menos en pleno invierno. Esa noche no le dijo nada. Sin embargo, ella lo notó. Había una tensión distinta en sus movimientos, una vigilancia constante. Cuando finalmente le preguntó, él dudó antes de responder. Puede que alguien venga, admitió. Y no sé si vendrá con buenas intenciones. El rostro de ella palideció, no por el frío, sino por el reconocimiento inmediato del peligro. Los recuerdos que había mantenido a raya comenzaron a agolparse sin control. Comprendió que su desaparición no había sido tan definitiva como había creído, y que quienes la abandonaron quizá ahora deseaban corregir un error, no por arrepentimiento, sino por conveniencia. Apretó los labios, mirando el fuego como si pudiera encontrar respuestas entre las llamas. Sabía que quedarse pondría al leñador en riesgo, pero marcharse significaba enfrentarse sola a un mundo que ya la había traicionado una vez. El silencio se volvió denso otra vez, cargado de decisiones no pronunciadas, mientras afuera las huellas se multiplicaban lentamente y el invierno, paciente. Parecía observar cómo ambos se acercaban a un punto del que no habría regreso, aunque ninguno de los dos estuviera dispuesto a aceptarlo todavía. Ella no durmió esa noche. Permaneció sentada junto al fuego, con la mirada fija en las brasas, escuchando cada crujido de la madera como si fuera un presagio. El leñador, en cambio, fingió dormir en la silla cercana a la puerta, aunque sus sentidos estaban alerta. Había pasado demasiados inviernos solo como para no reconocer la sensación de peligro acercándose despacio, sin prisa, seguro de que el frío ya había debilitado a su presa. Al amanecer, la tormenta se dio por primera vez en días. El silencio que quedó fue aún más inquietante. Ella se levantó con cuidado y se acercó a la ventana. Entre los troncos desnudos del bosque creyó distinguir movimiento. No personas aún, pero sí señales claras de que alguien había acampado no muy lejos. El humo lejano confirmó sus temores. Me encontraron, dijo en voz baja, sin dramatismo. Siempre lo hacen. El leñador se puso de pie. No preguntó cómo ni por qué. Tomó su abrigo, revisó el hacha y comenzó a guardar provisiones en una bolsa de cuero. De entonces no te quedarás aquí, afirmó. No es seguro. Ella lo observó, confundida. ¿Y tú? Yo nunca he sido el objetivo, respondió. Además, conozco rutas que no aparecen en los mapas. Hubo una pausa. Ella entendió que aquel hombre, acostumbrado a la soledad, estaba dispuesto a romper su propio aislamiento por alguien a quien apenas conocía. La culpa la atravesó como una espina. No tienes que hacerlo, dijo. No sabes lo que buscan. No sabes lo que hice para que me odiaran tanto. Él la miró con firmeza. Hice algo, replicó. Te dejaron morir. Eso dice más de ellos que de ti. Esas palabras sellaron una decisión que ya no podía deshacerse. Partieron poco después, internándose en el bosque por senderos ocultos bajo la nieve. El leñador avanzaba primero, marcando el camino, atento a cualquier sonido extraño. Ella lo seguía, apoyándose en un bastón improvisado, sintiendo como cada paso la alejaba del refugio que, por primera vez en mucho tiempo, había sentido real. El bosque parecía observarlos. Las ramas crujían, los cuervos graznaban desde lo alto, y el aire tenía ese olor metálico que anuncia cambios inevitables. A medida que avanzaban, ella comenzó a hablar, como si el movimiento desatara lo que había mantenido enterrado. Contó que había crecido rodeada de comodidades, pero no de afecto. Que su valor siempre estuvo ligado a lo que podía ofrecer a otros. Que cuando se negó a firmar un acuerdo que la convertiría en moneda de cambio, todo cambió. La acusaron de ingratitud, de traición. El invierno llegó justo a tiempo para borrar pruebas, para cerrar bocas. Nunca pensaron que alguien me encontraría, concluyó. El bosque era su cómplice. El leñador apretó la mandíbula. Cada palabra encajaba con demasiada precisión en historias que había oído de niño, relatos de poder y crueldad disfrazados de honor. Cerca del anochecer, encontraron una cueva natural oculta tras raíces gigantescas. Allí encendieron un fuego pequeño, apenas visible desde el exterior. Compartieron el poco pan que les quedaba. El cansancio pesaba, pero ninguno dormía del todo. Ella sabía que la búsqueda continuaría, y él sabía que, una vez iniciado ese camino, no habría marcha atrás. En medio de la noche, un sonido los alertó.
Voces. Lejanas, pero inconfundibles. Antorchas iluminando el bosque como estrellas falsas. El leñador apagó el fuego sin decir palabra y le indicó que se ocultara al fondo de la cueva. Permanecieron inmóviles mientras los pasos se acercaban. Debe estar cerca, dijo una voz masculina, áspera. Nadie sobrevive sola tanto tiempo. No subestimes a una mentirosa, respondió otra. Siempre encuentra la forma. Ella reconoció esas voces. El pulso le retumbó en los oídos. Eran hombres que una vez la habían llamado familia. Sintió una mezcla de miedo y una ira contenida que la sorprendió por su intensidad. Ya no era la mujer débil que habían dejado en la nieve. Los pasos se alejaron lentamente, pero el peligro seguía allí, latente. Cuando el silencio volvió, ella exhaló con dificultad. El leñador la observó a la luz tenue que se filtraba desde fuera. Había algo distinto en su mirada. Determinación. No puedo huir eternamente, susurró ella. Si me siguen, no se detendrán. Entonces habrá que hacer que se detengan, respondió él. No explicó cómo. No era un hombre de planes largos, pero entendía el terreno, las reglas invisibles del bosque. Sabía dónde el hielo se quiebra, dónde el suelo cede, dónde el silencio puede convertirse en arma. Al amanecer, comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez en dirección contraria a lo esperado. Dejaron huellas falsas, desviaron rastros, cruzaron ríos congelados para confundir a sus perseguidores. Ella, a pesar del cansancio, seguía cada indicación con precisión sorprendente. La mujer frágil del granero parecía haber quedado atrás. Mientras avanzaban, ella empezó a comprender algo inquietante. No solo estaba huyendo, estaba regresando a sí misma. Cada decisión, cada paso firme, reconstruía una parte de su identidad que le habían arrebatado. A lo lejos, el sonido de un cuerno rompió el aire. Los habían localizado otra vez. El leñador se detuvo en lo alto de una colina y observó el valle que se abría ante ellos. Allí, el bosque terminaba y comenzaba un camino antiguo, olvidado por la mayoría, pero no por quienes sabían leer las señales del pasado. Si cruzamos ahí, dijo, todo cambiará. Ella miró el camino, luego lo miró a él. No preguntó qué significaba ese cambio. Asintió. Ya no tenía nada que perder, y por primera vez, algo verdadero que proteger. Dieron el primer paso juntos, sin saber que del otro lado no solo los esperaba el enfrentamiento que ambos intuían, sino verdades aún más profundas sobre el origen de su traición. El papel que el leñador había desempeñado en historias mucho más antiguas de lo que jamás imaginó, y una revelación que haría imposible volver a la vida silenciosa que él creía haber elegido. Mientras detrás de ellos las antorchas reaparecían entre los árboles, más cercanas, más decididas, como si el bosque mismo hubiera elegido finalmente de qué lado estar. El camino antiguo parecía latir bajo sus pies, como si recordara a quienes lo transitaban después de tanto tiempo. Las piedras desgastadas asomaban entre la nieve, marcadas por generaciones que habían pasado por allí cuando el valle aún no conocía el miedo. Ella sintió un escalofrío distinto, no de frío, sino de reconocimiento. Algo en ese sendero le resultaba inquietantemente familiar. Avanzaron con rapidez, conscientes de que la ventaja era frágil. El leñador miraba a ambos lados con una atención que iba más allá de la supervivencia inmediata. Aquel camino no solo lo conducía fuera del bosque, sino hacia una parte de su vida que había enterrado junto con su nombre antiguo. Cada paso despertaba recuerdos que había jurado olvidar, voces de hombres reunidos en consejo, juramentos pronunciados al borde del fuego, y una promesa hecha a alguien que nunca regresó. Las antorchas detrás de ellos se multiplicaban. Ya no intentaban ocultarse. La persecución había dejado de ser discreta, ahora era un mensaje. Ella apretó los dientes. Reconocía ese gesto. Era la forma en que siempre actuaban cuando estaban seguros de su poder. No quieren solo encontrarme, dijo mientras avanzaban. Quieren que los vea llegar. El leñador asintió. Entonces cometerán errores. El camino descendía hacia una garganta estrecha, donde el viento soplaba con violencia y la nieve se acumulaba en capas traicioneras. Allí, el leñador se detuvo y la guió hacia una formación rocosa. Quédate aquí cuando te lo diga, ordenó en voz baja. Pase lo que pase. Ella quiso protestar, pero algo en su tono le indicó que no era el momento. Asintió, aunque el temor se mezclaba con una intuición creciente, él sabía más de esa gente de lo que había admitido.
Las voces se escuchaban ya con claridad. No tardaron en aparecer, 5 hombres envueltos en pieles caras, armados y confiados. Cuando la vieron, sonrieron como quien encuentra un objeto extraviado. Y mira nada más, dijo uno de ellos. Pensamos que el invierno había terminado contigo. Ella dio un paso adelante antes de que el leñador pudiera detenerla. Pues lo intentaron, respondió. Pero fallaron. El hombre que habló primero la observó con una mezcla de fastidio y alivio. Siempre fuiste un problema, añadió. Demasiada voluntad para alguien en tu posición. Antes de que pudiera responder, el leñador salió de entre las rocas. El cambio en el ambiente fue inmediato. Las sonrisas se tensaron. Uno de los hombres frunció el ceño, mirándolo con atención. No puede ser, murmuró. Tú estabas muerto. El leñador no respondió de inmediato. Se quitó el abrigo, dejando al descubierto un símbolo grabado en un medallón de hierro que colgaba de su cuello. El reconocimiento fue instantáneo. 2 de los hombres retrocedieron involuntariamente. Veo que aún recuerdan, dijo él. Eso hará las cosas más sencillas. Ella los miró, sorprendida. Comprendió entonces que no solo había sido rescatada por un hombre solitario, sino por alguien que había huido de ese mismo mundo de traiciones mucho antes que ella. El leñador había sido uno de ellos, alguien que se negó a obedecer órdenes injustas y pagó el precio con el exilio y el olvido. Esto no te concierne, espetó uno de los perseguidores. Entréganosla y podremos olvidar que te vimos. El leñador sonrió, pero no había humor en su gesto. Ya intentaron olvidar una vez, respondió. Miren cómo terminó. El enfrentamiento fue rápido y brutal. El terreno jugó a su favor. El viento cegó, el hielo traicionó a quienes no conocían el camino. El leñador se movía con una precisión casi implacable, como si cada golpe saldara una deuda antigua. Ella, escondida según lo acordado, observaba con el corazón desbocado, consciente de que nada volvería a ser igual después de ese momento. Cuando el silencio regresó, solo quedaban huellas confusas y cuerpos inmóviles cubiertos lentamente por la nieve. El leñador se apoyó en su hacha, respirando con dificultad. Ella salió de su escondite y se acercó. Tú, comenzó. Ellos te conocían. Y yo a ellos, respondió. Más de lo que me gustaría. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y nueva inquietud. De entonces todo esto, mi abandono, no fue solo por mí. Él no lo negó. Eras un mensaje, dijo. Y ahora tú también lo eres para ellos. El cielo comenzaba a oscurecer otra vez. Sabían que no podían quedarse allí. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no huían solo para sobrevivir, sino para enfrentarse a lo que vendría. Ella respiró hondo, sintiendo como el miedo se transformaba lentamente en determinación. Si regreso, dijo, no será como antes. El leñador la observó durante un largo instante. Vio en ella la misma chispa que una vez lo llevó a desafiarlo todo. Entonces no regresarás sola, respondió. Retomaron el camino, dejando atrás la garganta y el pasado inmediato. Pero adelante no los esperaba la paz, sino un mundo que pronto descubriría que la mujer que habían dado por muerta y el hombre que habían borrado de la historia caminaban juntos. Decididos a reclamar verdades que habían sido enterradas bajo capas de nieve, mentiras y sangre, mientras en algún lugar más allá del valle, otros comenzaban a notar que las piezas se movían de nuevo, y que el invierno, lejos de terminar, apenas estaba mostrando su rostro más implacable. El regreso no fue anunciado por trompetas ni escoltas, sino por un silencio extraño que se extendió por el valle como una sombra consciente. Cuando ella volvió a cruzar sus límites, ya no era la mujer abandonada en la nieve, sino alguien forjada por el frío, la traición y la verdad. Caminaba erguida, con la mirada clara, y a su lado avanzaba el leñador, no como protector, sino como testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. La noticia de su supervivencia se propagó más rápido que el deshielo. Puertas que antes se cerraron comenzaron a entreabrirse, y rostros que fingían no reconocerla ahora evitaban su mirada. Ella observó todo sin rencor visible, comprendiendo que el miedo era un castigo más eficaz que cualquier venganza inmediata. Sabían que había vuelto, y que no lo había hecho sola. El consejo se reunió con urgencia. Aquellos hombres, que una vez decidieron su destino alrededor de una mesa cálida, ahora se removían incómodos en sus asientos. Cuando ella entró, el murmullo cesó. No pidió permiso.
No explicó nada. Simplemente se presentó, viva, intacta en lo esencial, y eso bastó para quebrar el frágil equilibrio que habían construido sobre su supuesta muerte. El invierno no me llevó, dijo con voz firme. Ustedes fallaron. Algunos intentaron hablar. Otros desviaron la mirada. Fue entonces cuando el leñador dio un paso al frente. Ya no ocultaba su identidad. Pronunció su nombre verdadero, aquel que había sido borrado de los registros, y recordó en voz alta los juramentos rotos, las decisiones tomadas por ambición, las vidas usadas como herramientas. Cada palabra caía como un golpe preciso. Las pruebas aparecieron una tras otra. Documentos ocultos, acuerdos sellados en secreto, mentiras sostenidas durante años. Ella había sobrevivido para algo más que para salvarse, había regresado para exponer la verdad completa. El valle, que durante tanto tiempo aceptó el silencio como norma, se vio obligado a escuchar. No hubo ejecuciones ni castigos espectaculares. El verdadero final para aquellos hombres fue la pérdida de poder, el descrédito público, el aislamiento. Fueron despojados lentamente de todo aquello que los había hecho sentir intocables. La justicia, aunque tardía, fue implacable en su sobriedad. Cuando todo terminó, ella se encontró de nuevo ante una decisión. El valle, ahora distinto, le ofreció un lugar que alguna vez le había negado. Esta vez, sin condiciones. Ella observó los caminos, las casas, los rostros que intentaban redimirse con gestos tardíos. Comprendió que podía quedarse, gobernar, reconstruir desde dentro, o marcharse. Miró al leñador. Él no la presionó. Nunca lo había hecho. Algunas raíces no deben volver a enterrarse en el mismo suelo, dijo él con calma. Ella sonrió por primera vez sin tristeza. Eligió partir. No como huida, sino como libertad. Dejó el valle en manos de quienes tendrían que aprender a vivir con la memoria de sus errores. Ella y el leñador regresaron al bosque, no al aislamiento, sino a una vida elegida conscientemente. Allí construyeron algo nuevo, lejos de títulos y traiciones, pero no lejos del mundo. Con el tiempo, la historia se transformó en leyenda. Se hablaba de una mujer que murió en el invierno y regresó convertida en verdad. De un hombre que fue borrado por negarse a obedecer y terminó siendo clave para derrumbar un sistema entero. Algunos decían que aún podían verse caminando entre los árboles, ayudando a viajeros perdidos, recordándole a cualquiera que los encontrara que incluso el invierno más cruel puede fallar si se enfrenta a la voluntad de vivir. Ella nunca olvidó la noche en que fue abandonada. Pero dejó de dolerle. Entendió que aquel acto, pensado para destruirla, había sido el inicio de su transformación. El hambre la vació de lo innecesario. El frío la hizo resistente. La soledad la obligó a encontrarse. Y el leñador, él volvió a pronunciar su nombre sin miedo. Descubrió que salvarla no solo la había rescatado a ella, sino que le había devuelto un propósito que creía perdido. Juntos demostraron que no todos los finales escritos por otros deben aceptarse. Porque algunas personas no están destinadas a desaparecer en la nieve. Algunas regresan. Y cuando lo hacen, cambian todo.